Y para hablar de antimafia es necesario hablar de mafia. Según una investigación hecha para el periódico inglés The Independent, en el marzo de este año, entre los estereotipos más difundidos en el mundo que caracterizan a los italianos, la mafia está a los primeros lugares, antes de un grande poeta como Dante. Hablamos de un fenómeno que tiene más de un siglo de historia y sabemos que el estereotipo es importante porque explica indirectamente lo que es la realidad. Si buscamos en Internet las primeras 10 imágenes cerca de la palabra mafia, este es el resultado: spaghetti, la pistola, la mafia como la primera empresa italiana, el gángster de New York, el jefe de mafia que domina la Sicilia, la grande producción cinematográfica americana del El Padrino, que fue la película más difundida sobre el tema de la mafia, y también cosas particulares como, por ejemplo, un afiche de un partido de la izquierda, de la derecha, el partido de la izquierda italiana contra el presidente de la región Lombardía, que en ello es comparado al Padrino. Y por último, la justa posición de Berlusconi al Padrino con el nombre de Papino, todos lo conocen, porque este era el sobrenombre que una de las jóvenes del recién escándalo utilizaba para llamar en privado nuestro primer ministro. La realidad es diferente, este es el estereotipo, porque la realidad es que no existe un concepto para expresar la palabra mafia. Podemos decir que la palabra mafia indica varias realidades con muchos niveles, culturales, simbólicos, históricos, criminales. Hablar de mafia es recurrir a un concepto supradeterminado, si usamos una terminología sociológica, o de paradigma de la complejidad si utilizamos un concepto filosófico. Entonces, mafia significa un tipo de asociación criminal, una realidad histórica, un código cultural, una estructura de poder que interactúa con el sistema legal en varias formas, un sujeto político y económico que según las circunstancias es interlocutor o entra en conflicto con el poder legal del Estado. Entonces, las informaciones que existen son consecuencias de situaciones de emergencia, de noticias alarmantes de la prensa y del patrimonio de conocimiento de las investigaciones judiciales. Falta un conocimiento verdadero, porque la escuela y la universidad nunca encaminaron proyectos pedagógicos de calidad. El movimiento antimafia no consigue de transformarse en cultura de masas y las investigaciones académicas están siempre muy atrasadas con respecto a la evolución del fenómeno. Podemos hablar entonces de un defecto de conocimiento y una estrategia de la ignorancia. Eso es muy importante porque en este sentido yo creo que hay similitudes también con México. La representación del fenómeno mafioso como paradigma de la complejidad configura un poder que no baja más del alto por encima de la sociedad, sino que la permea desde dentro y se construye en una serie de relaciones múltiples de poder. El ejemplo del Panopticon, un centro penitenciario imaginario diseñado para el filósofo Jeremy Bentham en 1791, un diseño que permite a un vigilante de observar a todos los prisioneros sin que estos puedan saber si están siendo observados o no. Es la metáfora del gran hermano, del sistema de poder que hoy estamos viendo así en el sistema de comunicación de los medios, y si quieres también el sistema de relaciones múltiples de poder es muy claro si pensamos a la matrioska, por ejemplo. Entonces, el problema es saber qué conocemos exactamente cuando hablamos de mafia y cuál es nuestra percepción del fenómeno. Mi opinión es que estamos enfrente a un fenómeno de time lapse, cuya identidad está falsificada siempre por defecto y por exceso. El lapso de tiempo es el tiempo acelerado de las imágenes fotográficas o de los rodajes cinematográficos de películas.
Si nosotros examinamos esta foto, nuestra atención se concentrará en las rayas que dan una nueva identidad a la imagen, sin contarnos nada de su imagen inicial y de su imagen final. Como la identidad de nuestro enemigo está siempre en continua evolución. La mafia y la 'ndrangheta y la camorra, todas las mafias son siempre en continua evolución. Nosotros tenemos constantemente una imagen distorsionada. Las nubes que pasan rápidas, la flor que florece en 8 segundos, un cuerpo que se deshace en 1 minuto, en su fase inicial se pone con grande atraso frente a una continua evolución que es imperceptible y en su fase final nos entrega un resultado que no se puede colegar fácilmente al pasado. Si examinamos este video desde el de hacerse de un conejo en 7 días, nos damos cuenta de cómo concretamente se puede representar este problema de la percepción. Yo digo todo esto porque un fenómeno cultural percibido a veces puede ser mucho más peligroso de lo que es real. Entonces, en el sistema de poder mafioso existe una estrategia de la ignorancia, un deseo de parar el tiempo. Esta estrategia de la ignorancia está presente de manera evidente en las formas contemporáneas de poder. Se expresa en forma muy evidente en la manera en la cual el poder es expresado por los sistemas de comunicaciones. Noam Chomsky ha elaborado las 10 estrategias de manipulación a través de los medios. Aquí yo he indicado solamente 2 o 3. La estrategia de la distracción, desviar la atención del público de los problemas importantes. El problema reacción-solución, creamos un problema y después encontramos la solución del problema. La estrategia de la gradualidad, porque se acepta una medida inaceptable es suficiente que se aplique gradualmente. La estrategia del necesario, una decisión impopular se puede resolver presentándola como dolorosa y necesaria. Yo pienso que todos en este momento pueden colegar un lenguaje político contemporáneo en todo el mundo. Hablar como se habla a los niños, como si el espectador fuera un ser de pocos años o un deficiente mental. Sobre todo, conocer al público más que a sí mismo. Entonces, en esta realidad, las reacciones de la sociedad civil en Italia fueron penalizadas por la falta de un real conocimiento de este fenómeno en toda su complejidad. Aquí yo voy a dar algún ejemplo de lo que la mafia no existe, por ejemplo. Desde 1960, en 1963, el cardenal de Palermo, Ernesto Ruffini, que después de la primera matanza de mafia, la strage di Ciaculli, dijo que la mafia era una pura invención. En 1984 el alcalde de Palermo, Martellucci, dijo exactamente esto: yo tengo buena vista pero nunca he visto la mafia, la lucha contra la mafia no pertenece a las tareas del ayuntamiento. Me parece que un gobernador mexicano dijo exactamente la misma cosa. Tercera cosa, dijo: la mafia, ¿qué es? ¿Una marca de mantequilla? Continuando, en 1989, Paolo Pillitteri, alcalde de Milán, una grande criminalità mafiosa no esiste, dijo, se tratta di un cuento, solo di un cuento. 1990, Umberto Bossi, líder del partido de la Lega Nord, Umberto Bossi dijo: con un año de gobierno la Lega Lombarda haría desaparecer de Milano hasta el olor de la mafia. Estoy hablando de Umberto Bossi porque hace un mes la noticia de una grande colusión entre el partido, la Lega Nord, y la mafia calabresa. 2006, Totò Cuffaro, presidente de la región Sicilia, la mafia no existe. 2010, Gian Valerio Lombardi, prefecto de Milán, el prefecto en Italia, la máxima autoridad representante del gobierno en las provincias, que dijo: en Milán y en la Lombardía la mafia no existe, solo hay algunas familias. Y hace 4 días, en Calabria, vamos al 26 de abril de 2012, un grupo de alcaldes fundó una asociación cultural para contrastar el antimafia y para decir que los alcaldes no son mafiosos. Están cansados de que cuando en Italia se habla de Calabria se habla siempre de 'ndrangheta y de mafia. Es claro que si no existe la mafia, no existe tampoco la antimafia.
Entonces, nel 1960 il primer periodista siciliano matado per la mafia, Cosimo Cristina, matado por la mafia, pero después de su muerte la versión oficial era que estaba loco y que se había suicidado por problemas económicos. Entonces, toda la estrategia de la deslegitimación que ahora en este momento en Italia es más fuerte de la violencia explícita. 1970 Mauro De Mauro, periodista siciliano, considerato fascista y narcotraficante. 1978 Peppino Impastato, attivista politico, dijeron que era un terrorista e que explotó mientras preparaba un atentado. 1984 Pippo Fava, periodista, después de su muerte debido a importantes emprendedores coludidos con la mafia que él había denunciado, dijeron de todo, que era un pedófilo y que era amigo en negocios con Gheddafi. En 1988 Mauro Rostagno, periodista, considerado drogado, terrorista y matado por causa de mujeres. 1993 Beppe Alfano, periodista, dijeron que era pedófilo. 1994 Peppe Diana, un cura, matado por la mafia napoletana, la Camorra, dijeron que era un camorrista que guardaba las armas de los camorristas, una grande fantasía. Roberto Saviano non lo mataron todavía, però è considerato un loco, un cerdo, un professionale dell'antimafia, un infame, un fascista, un comunista, un sexy symbol, un paladín de los judíos, un mesías, el papa extranjero y un fanfarrón sin techo. Entonces, la mafia es fuerte porque, claro, que goza de la confianza de sectores importantes de la sociedad, de la economía, de la política, de las instituciones públicas, de la iglesia, de la gente común. Sacar consenso a la mafia significa reducir la dimensión de organización criminal común y, por lo tanto, un simple problema de represión. En Italia podemos contar con una fuerte reacción de la sociedad civil. La mayoría de las acciones de la sociedad civil que han activado mecanismos de cambio son asociaciones y movimientos estructurados que combinan problemas sociales y actividad antimafia y que son calificados como antimafia social. La origen de la antimafia social está en el conflicto social del movimiento campesino, del movimiento obrero, de inspiración democrática y socialista, que se formó en 1891. Voy a mencionar solamente algunas de este tipo de organizaciones que están trabajando en el sur de Italia, en Calabria, pero son 4 o 5 organizaciones, pero hay organizaciones similares, muy parecidas en Sicilia. Hablamos de Reggio Non Caglia, que es una asociación que se formó después de un grave atentado con dinamita contra la Fiscalía General de la ciudad de Reggio Calabria. Organiza formas no violentas de contestación dedicadas a la justicia social. El movimiento desarrolla también una actividad de denuncia para la transparencia administrativa de las instituciones públicas, la participación democrática y la ciudadanía activa. Libera, muy conocida, es una coordinación de 1.500 grupos de personas y asociaciones ocupadas en construir sinergias políticos, sociales y organizativas, capaces de difundir la cultura de la legalidad. Libera organiza iniciativas para sostener las víctimas de mafia, sus familiares, para sostener a las personas que denuncian la extorsión y la usura y para apoyar la gestión de los bienes confiscados a la mafia. Asociación Da Sud es una asociación muy joven, pero es una asociación que tiene como tarea la potenciación del conocimiento del fenómeno mafioso por medio de la investigación periodística y la experimentación de nuevos lenguajes creativos. Una forma muy eficaz que es la reconstrucción de la historia antimafia realizada por los anónimos, ciudadanos comunes, sindicalistas, obreros, que con su trabajo obstaculizaron la presencia de la mafia. Es el intento de hacer del movimiento antimafia un movimiento popular, una lucha popular. Se llama también estética antimafia como construcción de un nuevo imaginario sobre las mafias y el antimafia. Es una experiencia muy parecida a las primeras formas de antimafia social después de los años 50, que se inspira al ejemplo del poeta, filósofo y activista de la non violencia Danilo Dolci
y del periodista y activista político Pepín Impastato. Hay muchas asociaciones anti-racket y anti-usura que asisten sujetos que denuncian extorsión y usura, solucionan problemas administrativos, burocráticos que hay en todos los casos de denuncia de los mafiosos por extorsión y usura. La Secretaría del Interior en Italia está programando una red de consumo crítico con el apoyo de la Comunidad Europea y con la implicación de operadores y consumidores. Hay también una red de empresas éticas encaminadas a hacer competencia al mercado de las empresas mafiosas. Termino con el Museo de la 'Ndrangheta. L'obiettivo è aumentare il conocimiento racional del fenomeno, contrastare le estrategias culturales y educativas familiares mafiosas con programas educativos, historizar los acontecimientos trágicos y transformarlos en preguntas para transformar el conocimiento en conciencia crítica, crear un lenguaje para deslegitimar y desmistificar la simbología mafiosa en sus varias representaciones religiosas, culturales, sociales. El museo no propone un modelo antimafia, sino propone un modelo de democracia participativa. A pesar de las importantes actividades de estas asociaciones, hoy es realmente difícil crear agregación en el ámbito de los derechos. La gente está asustada por la difundida presencia de la mafia y está desilusionada por las elecciones de la política en el contrasto a la mafia. La dimensión simbólica de un Estado débil y cómplice fortalece el miedo y la resignación y de consecuencia la convicción de la inutilidad de la antimafia. Además, es necesario considerar que Italia y muchos estados modernos están viviendo una grande crisis del concepto de legalidad como adhesión a valores éticos y a la organización y funcionamiento del Estado. Contra la presencia de una organización mafiosa es necesaria la fuerza crítica de toda la sociedad civil con un proceso de cambio de mentalidad que es posible durante un tiempo largo. Dentro de estos procesos es posible crear perspectivas de cambio como el movimiento antimafia italiano está haciendo con buen éxito. Gracias.